Muchos creen que para multiplicar su dinero primero hay que ganar una fortuna, que necesitas heredar, tener un negocio millonario o acertar con una inversión brillante a la primera. Pero la verdad es más silenciosa, más paciente, más accesible. Se multiplica el dinero cuando se multiplica el criterio, cuando se entiende que no se trata solo de cuánto ganas, sino de lo que haces con cada billete que llega a tus manos. Este video es para ti si ya has dado el primer paso. Si ahorras aunque sea un poco, si sientes que estás listo para avanzar pero no sabes cómo. Es para ti si estás cansado de ver cómo el dinero se estanca, si quieres dejar de vivir al límite del mes y empezar a construir algo más. Aquí no vamos a hablar de fórmulas mágicas ni de consejos vacíos. Vamos a hablar de hábitos reales, de estrategias que funcionan incluso con ingresos bajos. Porque sí, es posible. Y lo vamos a demostrar. Cambiar el mapa mental del dinero. Antes de multiplicar el dinero, hay que multiplicar la forma en que lo pensamos. Muchos adultos profesionales tienen una relación con el dinero basada en el miedo, en la escasez o en la resignación. No me alcanza. No soy bueno para las finanzas. Ya estoy grande para aprender de inversiones. Estas frases no solo reflejan creencias, las refuerzan. Y el problema es que esas creencias limitan nuestras acciones. El dinero no crece en la ignorancia, pero tampoco en el pánico. El primer paso real es aceptar que puedes aprender, que puedes manejar tu dinero con inteligencia, incluso si no tienes un título en economía. No necesitas ser un experto, necesitas voluntad, constancia y criterio. Cambiar el mapa mental implica dejar de ver el dinero como algo que solo se gasta o se guarda, y empezar a verlo como una herramienta que puede trabajar para ti. No importa si hoy ganas $500 o $1000 al mes. Lo que importa es que decidas usar esa cantidad como una semilla, no como un techo. El hábito fundamental. Gastar menos de lo que ganas. Puede parecer obvio, pero no lo es. Gastar menos de lo que ganas es la condición básica para poder multiplicar el dinero. Es un hábito que requiere disciplina, autoconocimiento y control. Muchas personas no viven por encima de sus posibilidades. Viven exactamente en el límite. Cada aumento de sueldo viene acompañado de un aumento en el estilo de vida. Y así, jamás se produce el despegue. Un ejemplo real. Clara, enfermera de 34 años, gana $950 mensuales. Durante años no podía ahorrar nada. Pensaba que su sueldo era demasiado bajo, hasta que decidió registrar absolutamente cada gasto por 3 meses. Descubrió que más de $220 se iban en comidas fuera de casa, entregas a domicilio y pequeños gastos que parecían inofensivos. Sin cambiar su trabajo, sin aumentar su sueldo, logró reducir esos gastos a $90. Esos 130 que liberó fueron el inicio de su fondo de inversión. No necesitas una aplicación sofisticada, basta con papel y lápiz o una hoja de cálculo. Lo importante es la conciencia. Si no sabes a dónde va tu dinero, nunca sabrás cómo multiplicarlo. Detectar gastos invisibles y filtraciones. La mayoría de los ingresos bajos no se pierden en grandes lujos, sino en pequeñas decisiones automáticas. Servicios que no se usan pero se pagan, suscripciones olvidadas, seguros innecesarios, tarifas ocultas. Cada uno parece poco, pero en conjunto pueden estar absorbiendo el 10% o incluso el 20% del ingreso mensual. Juan, diseñador freelance, gana entre $800 y $1200 al mes. Durante años creyó que no le alcanzaba para ahorrar, hasta que una revisión profunda le mostró que pagaba por 3 plataformas de streaming que casi no usaba, un seguro de protección extendida duplicado y un plan de telefonía que no aprovechaba. Al eliminar estos gastos filtrados, liberó $85 fijos mensuales, dinero que ahora destina a una cuenta de alto rendimiento. Los gastos invisibles existen porque nunca nos detenemos a auditarlos. Pero si los identificas, puedes convertirlos en capital para invertir. Crear un sistema automático de ahorro. Una de las herramientas más efectivas para multiplicar tu dinero es no depender de la fuerza de voluntad todos los meses. Las personas que logran avanzar financieramente no son las que tienen más disciplina, sino las que diseñan mejores sistemas. Un sistema de ahorro automático es simple. Apenas recibes tu salario, un porcentaje por pequeño que sea se transfiere automáticamente a una cuenta separada. Idealmente, una cuenta sin tarjeta, sin acceso fácil, con algún tipo de interés. Si ganas $1000 y logras automatizar un 10% al principio del mes, esa cantidad empezará a crecer sin que tengas que pensar en ello. Al principio puede parecer imposible separar $100, pero puedes comenzar con 20 o con 10. Lo importante no es la cantidad, sino la estructura. Es el acto de decir, este dinero no está para gastarse, está para multiplicarse. Entender el poder del interés compuesto. El interés compuesto es el principio más poderoso de las finanzas personales, y sin embargo, sigue siendo uno de los menos comprendidos. Básicamente,
es la capacidad de tu dinero de generar ganancias que a su vez generan más ganancias. Un ejemplo práctico. Si inviertes $100 cada mes en un fondo que rinde un 8% anual, en 10 años no tendrás solo $12,000. Tendrás cerca de 18,000, gracias al interés acumulado. En 20 años podrías tener casi 60,000, y eso con un sueldo bajo. Por eso es tan vital empezar pronto, aunque sea con poco. El tiempo multiplica más que el capital. Entre dos personas, una que invierte temprano y otra que invierte mucho más tarde, suele ganar más quien empieza antes, incluso con menos dinero. El interés compuesto no funciona como una carrera rápida. Es como plantar un árbol. Los primeros años parece lento, pero después de cierto punto, el crecimiento se acelera solo. Tu tarea no es correr, es persistir. Usar cuentas de alto rendimiento y fondos indexados. No necesitas convertirte en inversionista profesional para hacer que tu dinero crezca. Hoy existen vehículos simples, accesibles y con riesgos controlados. Las cuentas de alto rendimiento, por ejemplo, ofrecen intereses mucho más altos que las cuentas corrientes tradicionales. No harán que te hagas rico de la noche a la mañana, pero protegerán tus ahorros de la inflación y te permitirán tener un fondo disponible que no pierde valor con el tiempo. Los fondos indexados, por otro lado, permiten invertir en el mercado de valores de forma diversificada, con bajo costo y sin necesidad de elegir acciones individuales. Estos fondos replican el comportamiento de grandes índices bursátiles, y a largo plazo, históricamente han ofrecido rendimientos sólidos. Las personas que invierten $100 o $200 mensuales en estos fondos pueden construir un capital importante en 15 o 20 años. No se trata de jugar a la bolsa, se trata de construir patrimonio con sentido común y visión a largo plazo. Crear fuentes de ingreso. Extra paralelas. Ganar más. Sigue siendo una herramienta poderosa. Pero en lugar de pensar en cambiar de trabajo, muchas personas pueden construir ingresos paralelos desde donde están. No necesitas montar una empresa ni volverte influencer. Puedes ofrecer un servicio pequeño en tu comunidad, monetizar una habilidad específica, vender productos digitales, dar clases particulares o trabajar en tareas puntuales freelance. La clave es comenzar con una actividad que no requiera gran capital inicial, que puedas sostener en tu tiempo libre y que esté alineada con lo que ya sabes hacer. José, administrativo en una empresa, ganaba $900 mensuales. Comenzó ofreciendo asesorías básicas de Excel por videollamada a estudiantes y profesionales mayores. Hoy gana entre $150 y $250 adicionales cada mes por esa vía. Ese ingreso extra no lo gasta, lo invierte. No necesitas tiempo libre, necesitas intención estructurada. Empieza pequeño, pero empieza. Desarrollar inteligencia emocional del dinero. Multiplicar tu dinero con un salario bajo no es solo un desafío financiero, también es un desafío emocional. Porque cada decisión que tomas con tu dinero está cargada de emociones, muchas veces inconscientes. Comprar para sentir alivio, gastar para distraerte, endeudarte para encajar, regalar dinero para ser aceptado. Todas estas son conductas más comunes de lo que parecen, y muchas personas no las identifican hasta que ya están atrapadas en un ciclo. La inteligencia emocional del dinero significa aprender a detectar esos impulsos. Significa dejar de usar el dinero para llenar vacíos que no son económicos. Es hacer una pausa antes de comprar algo por impulso. Es preguntarte, ¿esto responde a una necesidad real o a un estado emocional transitorio? Pedro, por ejemplo, trabajaba en atención al cliente y ganaba $950. Cada vez que tenía una semana estresante, compraba cosas en línea para sentirse mejor. Nunca eran grandes lujos, pero a fin de mes le faltaban $150 sin saber por qué. Empezó a llevar un diario financiero emocional. Anotaba no solo lo que gastaba, sino cómo se sentía al hacerlo. En 3 meses, su patrón fue claro. Estrés igual a compras. Al entenderlo, pudo frenarlo. La inteligencia emocional no se enseña en la escuela, pero es tan vital como aprender a sumar. Evitar las deudas que no producen. No todas las deudas son malas, pero muchas lo son, especialmente aquellas que se adquieren para sostener un estilo de vida que aún no se puede pagar. Un error muy común entre personas con ingresos bajos y medios es usar la tarjeta de crédito como una extensión del salario. Eso solo genera intereses, ansiedad y un ciclo del que es difícil salir. Si estás endeudado hoy, la primera inversión que debes hacer es en salir de esa deuda, especialmente si la tasa de interés es más alta que cualquier rendimiento que podrías obtener invirtiendo. No tiene sentido ahorrar al 3% si tu deuda te cuesta el 40% anual. Es como llenar una piscina con un balde roto. Prioriza pagar lo que debes, pero hazlo con estructura. Empieza por la deuda más cara, o por la más pequeña si eso te motiva más. Y lo más importante, una vez salgas, prométete no volver a usar deuda para financiar gastos emocionales. Usa la deuda solo para adquirir activos que generen retorno. Deuda productiva sí, deuda por consumo, no.
Construir un fondo de emergencia. Uno de los motivos por los que muchas personas no pueden multiplicar su dinero es porque nunca tienen paz financiera. Cualquier imprevisto, una enfermedad, una reparación, una pérdida de trabajo, los obliga a tocar sus ahorros o endeudarse. La solución no es resignarse. La solución es construir un fondo de emergencia. No se trata de una gran suma de dinero, sino de una red de seguridad mínima que te permite respirar. Lo ideal es tener entre 3 y 6 meses de gastos básicos cubiertos. Si tus gastos mensuales son de $700, tu fondo debería tener entre 2.100 y $4.200. No se construye de un mes al otro. Se construye poco a poco, con constancia. Cada mes, una parte de tu ahorro debería ir a esa reserva. El fondo de emergencia no se invierte, no se usa para vacaciones, no se presta. Está ahí para proteger tu plan. Porque si tu dinero está creciendo, pero tú vives en una cuerda floja, cualquier viento puede derribarlo todo. Usar tu tiempo como activo. Uno de los mayores errores que cometemos con ingresos bajos es pensar que nuestro único activo es el dinero. Pero el tiempo es un multiplicador poderoso. Usar una hora al día para aprender sobre inversiones, mejorar una habilidad, crear un pequeño proyecto personal, puede cambiar tu realidad en 3 años. Andrea era asistente administrativa en una empresa de seguros. Usaba 2 horas a la semana para aprender sobre diseño gráfico. Se formó con tutoriales gratuitos y cursos básicos. 4 meses después, comenzó a ofrecer sus servicios a conocidos. Hoy genera $300 extra mensuales como freelance y sigue trabajando medio tiempo. No es que encontró más tiempo, es que redirigió lo que ya tenía. El tiempo es limitado, sí, pero muchas veces está mal distribuido. Si dejas de ver el tiempo libre como tiempo muerto y lo ves como espacio de inversión, tu futuro cambia. Multiplicar desde lo pequeño. Uno de los mayores errores al querer multiplicar el dinero es subestimar el impacto de lo pequeño. Pensamos que $5 no hacen la diferencia, que 10 ahorrados no importan, que 20 invertidos no valen la pena. Pero la realidad es que todo capital grande comenzó como un gesto pequeño. Si ahorras $2 diarios, tienes 60 al mes. Si inviertes eso, al 8% anual, son 900 en un año. Y si no lo haces una sola vez, sino durante 5 años, puedes tener más de 6.000. Esos 6.000 pueden usarse para algo más grande. Y ahí empieza el efecto dominó. Multiplicar el dinero es un proceso, no un acto. Es una suma de pequeños hábitos que, cuando se mantienen, se transforman en resultados contundentes. Nunca desprecies lo pequeño, porque es ahí donde comienza todo. Eliminar la culpa y activar la acción. Muchas personas no avanzan financieramente porque están atrapadas en la culpa. Culpa por no haber empezado antes. Culpa por haber gastado mal. Culpa por errores pasados. Pero la culpa no educa, solo paraliza. La educación financiera real empieza cuando sueltas el látigo y tomas el lápiz. Cuando entiendes que el dinero no juzga, solo responde. No importa si antes no sabías. Hoy puedes aprender. Hoy puedes construir un nuevo camino. Lo importante no es si cometiste errores. Lo importante es si estás dispuesto a no repetirlos. Nadie te va a dar permiso para empezar. Tienes que darte permiso tú. Y hacerlo con decisión. Consistencia a largo plazo. Multiplicar tu dinero no es cuestión de intensidad, sino de consistencia. Es más valioso ahorrar $30 mensuales durante 10 años que intentar ahorrar 300 por 2 meses y abandonar. La constancia, incluso con poco dinero, vence a la suerte. Por eso es fundamental que el sistema que construyas sea sostenible. No copies estrategias imposibles. No sigas modas financieras. Encuentra un ritmo que puedas mantener. Si logras sostenerlo, aunque sea con cantidades pequeñas, tu resultado final será grande. La riqueza no se construye en un mes. Se construye en silencio, todos los días. Multiplicar tu dinero con un salario bajo no es un sueño imposible. Es un proceso de decisiones conscientes, de hábitos simples, de educación progresiva. Es entender que el cambio no empieza cuando ganas más, sino cuando haces más con lo que ya ganas. Es dejar de ver tu salario como una limitación y empezar a verlo como una herramienta. Es aceptar que el primer paso no es ahorrar una fortuna, sino tomar control. Y ese control comienza hoy. No necesitas ser millonario para empezar. Pero si empiezas bien, algún día mirarás atrás y verás que multiplicar tu dinero fue, en realidad, multiplicar tu poder de elección, tu tranquilidad y tu futuro. Si este mensaje resonó contigo, si alguna parte de este contenido te hizo reflexionar o te dio una idea para mejorar tus finanzas, considera suscribirte al canal y dejar tu like. Es una forma sencilla de seguir accediendo a información clara y útil, y también de apoyar la creación de contenido que puede ayudar a muchas más personas a dar el primer paso. Porque en el fondo, el dinero bien manejado no compra cosas. Compra libertad.
Y esa libertad se construye desde el primer billete que decides usar con inteligencia. Nos vemos en el próximo video.